Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, continuaremos entonces con esto del estado de crecimiento. Y estábamos viendo nosotros qué debemos hacer y qué deben hacer los pediatras neonatólogos para que después de que nazca el bebé, sobre todo, no tenga una serie de complicaciones en su desarrollo. Entonces, nosotros como ginecólogos o las matronas deben insistir en los hábitos saludables para la mujer, la ingesta de productos saludables, mejorar su nutrición, el periodo previo a embarazarse, hacer unos buenos controles para poderse embarazar, administración de zinc, ácido fólico, cobre, entre otros, para que mejore, digamos, el sistema de desarrollo del bebé y de implantación placentaria. Los pediatras deben prevenir tempranamente la obesidad cuando ya ha nacido el bebé, identificar los retardos de crecimiento, qué secuelas pueden tener o qué pueden provocar y qué tipo de retardo de crecimiento ha sido para que ellos sepan cómo manejar eso, manejar con endocrinólogos, nefrólogos para ver que no existe ningún daño mayor. Y como dice, que ojo con la excesiva y precoz ganancia de peso en niños con retardo de crecimiento. No deben ganar de golpe, no deben aumentar, tienen la facilidad de ganar de golpe muchas veces, como algunos más dicen, han nacido pequeñito, muy chiquito, entonces haremos que recupere y le hacen engordar de golpe, entonces le provoca una serie de alteraciones, de deformidades más al bebé en ese momento. Entonces eso es lo que hay que ir viendo. Como ven, en el embarazo hay que controlar que vaya desarrollando adecuadamente, que vaya creciendo el útero adecuadamente y el producto. Después, ya que nace el bebé, la lactancia. La lactancia materna, como hemos visto, es la preponderante, imprescindible para que el bebé crezca adecuadamente y vaya ganando una serie de defensas en su organismo. Y este control se lo debe hacer hasta 1 año o 2 años en el bebé, dada por el pediatra sobre todo. Vean ustedes aquí, la lactancia materna previene la obesidad en sí en estos niños, y los niños alimentados con fórmula reciben un aporte proteico extra, pero que tiene que estar manejado por el pediatra para hacer que no engorde de por sí. Él sabrá qué dosis, a cuánto, para que el proceso de desarrollo del bebé sea el adecuado en sí. Y además, todo eso va a ir a repercutir en las hormonas, la hormona insulina, sobre todo como hemos hablado de la diabetes tipo 2 que les puede dar a estos bebés. Entonces hay que ir controlando esa ingesta para que la ingesta proteica no sea abundante, exagerada y nos provoque un cuadro de diabetes. Existen numerosos estudios que muestran que una ingesta elevada de energía y proteínas, sobre todo proteínas durante el periodo de lactancia, podría provocar un incremento en la masa corporal inadecuada. El índice de masa corporal no es el adecuado para esa edad gestacional y entran con sobrepeso estos bebés. Entonces, vamos viendo todos esos procesos. ¿Qué alimentación? Lo mejor, la alimentación materna, que es exclusiva hasta los 6 meses o 2 años, sobre todo, que se debe manejar. Después, ya a los 17 meses o a los 4 meses, 6 meses, ya pueden utilizar alimentación complementaria, pero regulando, digamos así, la ingesta. De ahí, a partir de los 2 años, ya es una alimentación equilibrada para el bebé, para que también no repercute en su crecimiento y desarrollo en estos productos, que tienen facilidad de entrar y de producir una serie de alteraciones o de funcionamientos anormales de sus sistemas, que es en lo que más va a repercutir. Ahí terminamos lo que es el retardo de crecimiento intrauterino y entraríamos a otro proceso, que es el de la eritroblastosis fetal, lo que denominan, ustedes lo conocen también como incompatibilidades sanguíneas o incompatibilidades RH o incompatibilidades de factores o de grupos que existen además. Entonces, la eritroblastosis fetal, que es un proceso en el cual hay, digamos, variabilidad en cuanto a la sangre que tiene la madre con relación al producto, tanto de grupos o de factores RH que hacen que se produzca esta incompatibilidad. Y como vemos aquí, por ejemplo, ustedes esto en hematología seguro ya han llevado, ya tienen noción de por qué se denomina RH negativa y por qué se denomina RH positiva, y la figura nos está mostrando claramente por qué se habla de RH positivos y por qué de RH negativos. Entonces vean ahí en la figura, claramente nos habla
de que los RH negativos se denominan así porque no tienen antígenos, no tienen anticuerpos en su membrana plasmática. Entonces no tienen un medio de defensa ante los antígenos y anticuerpos que están llegando del exterior. La madre tiene RH negativa y vean su glóbulo rojo es limpio, sin defensa, a lo que el RH positivo que está llegando del bebé hacia la madre tiene anticuerpos RH. Por eso se denomina RH positivos porque hay anticuerpos y RH negativos es porque no hay anticuerpos, no presenta ningún anticuerpo el glóbulo rojo en su membrana plasmática. Debido a eso se denomina RH positivo y RH negativo. Entonces el RH positivo va a aglutinar anticuerpos, el RH negativo no, porque no tiene con qué funcionar y con qué defenderse, y a eso se denomina RH positivo y RH negativo. El factor RH es un antígeno o un aglutinógeno que está en la membrana plasmática de los glóbulos rojos, el RH. Y cuando es positivo es porque hay, y cuando no hay es negativo. El 85% de las personas poseen el factor RH, o sea, tienen ese factor, por eso son positivas. Es decir, el aglutinógeno de membrana, siendo entonces RH positivos. Y el 15% de las personas restantes corresponden a personas que carecen de ese factor RH. Entonces, ¿qué es lo que predomina? El RH. Entonces, no tienen RH. Por eso son negativas, porque no tienen RH en sí, no tienen antígenos o aglutinógenos en su membrana plasmática de sus glóbulos rojos y por lo tanto son RH negativos, porque no hay. Entonces, debido a eso, se denomina RH positivo y RH negativo. Y veamos en general qué es lo que va a pasar para que nos demos cuenta de qué pasa en el embarazo también. Cuando se va a transfundir a un sujeto RH negativo, se le transfunde sangre RH positiva, entonces ahí es donde va a ser la reacción. El receptor, digamos, el RH negativo está recibiendo RH positivos y esos RH positivos van a ir a querer destruir a esos RH negativos, entonces a ese glóbulo rojo. Y ese glóbulo rojo va a empezar a producir una serie de factores que le defiendan contra esos RH positivos. Y por ende, ahí se va a producir una lucha entre los factores y una destrucción globular. Y a eso se denomina la incompatibilidad RH, porque ahí está habiendo una lucha de poderes, digamos así, o de predominancias. Y entonces ahí se produce, digamos, la destrucción de sus glóbulos rojos, la hemólisis de sus glóbulos rojos y la reacción del cuerpo a esa lucha. Entonces es como una reacción alérgica a agentes extraños que están entrando a su cuerpo de la madre. Están entrando positivos y ella no tiene. Entonces no hay cómo se defienda. Entonces esos positivos están queriendo entrar en cuenta de los negativos y por ende está habiendo una lucha de defensa. Y eso es una reacción alérgica a lo que está introduciéndose. Entonces, este último reacciona, o sea, el RH negativo, o sea, la madre reacciona contra los antígenos de membrana generando anticuerpos, o sea, va generando para defenderse el RH negativo. Este proceso demanda algún tiempo, ya que no es inmediato, o sea, por eso es que en el primer embarazo no pasa nada, no le va a producir ninguna reacción a la madre, porque está formando esos anticuerpos. Pero en un segundo embarazo ya ha formado parte de esos anticuerpos. Entonces ya va a haber una lucha de poderes y al haber esa lucha de poderes va a haber reacción en el cuerpo de la madre y no va a estar estable esta mamá porque está reaccionando. Entonces vean ustedes, esa lucha le va a producir una serie de alteraciones y modificaciones en sistemas y en el organismo de la mujer. Y un tercer embarazo, si hay, peor todavía. Ese sí puede llevarle a la muerte a la madre. No es que ustedes digan, está creando anticuerpos, entonces está viendo ya más defensa, y por ende no va a pasar nada. No, es al revés. Entonces, al crear más anticuerpos, hay más lucha de poder. Y al haber más lucha de poder, hay más reacción del cuerpo a esos agentes extraños que están ingresando. Entonces a la madre la van a matar esa reacción, porque es sanguínea además. Entonces la va a destruir. Por eso es que se dice que un embarazo en una mujer RH negativa solamente puede embarazarse 2 veces, no más de 2 veces, porque la tercera vez es una muerte casi segura de la madre.
Entonces, solamente puede haber 2 embarazos. Y aquí contamos los abortos, contamos los embarazos ectópicos, todas esas cosas se cuentan para llegar a un aborto propiamente dicho en sí. Entonces, hay que recalcar y hay que preguntar bien. Y, digamos, como en este mundo, si pasa eso, todo se sabe después. Yo la otra vez tuve una paciente así, una joven tuve que tenía RH negativo y el bebé salió RH positivo. Entonces había que vacunarla a ella. Pero si era su primer embarazo, tal vez no era necesario vacunarla, porque no iba a pasar nada. Pero se indagó bien y ella había tenido un fracaso. Y entonces recién se enteraron sus papás que ella había tenido un fracaso ya anteriormente, que ya se había embarazado anteriormente. Entonces le hicimos comprar y les explicamos qué estaba pasando con su hija y que tenían que comprar una vacuna porque ya tendría que haber una reacción en ella y es peligroso que tenga esa reacción ya porque era su segundo embarazo. Y sus papás recién se enteraron que sí había tenido un fracaso y su marido también, o su pareja. Vean ustedes las cosas que pueden pasar. Todo se da, digamos, algún día la vuelta y todo se sabe en este mundo. Y eso es lo que pasó con él. Vean, entonces ya tuvimos que hacer una vacunación porque era un segundo embarazo. Y ya se le dijo ahora que cuidado con el tercer embarazo, cuidado que pase algo con ella, pero no quisieron que se la ligue. Entonces ya son, digamos, se les hace firmar un documento y ya son propiedades de ellas, decisiones de ellas. Entonces, vean ustedes, no provoca la formación inmediatamente. Ante una nueva exposición de sangre RH, o sea, ante un nuevo embarazo, recién va a producir una reacción. Es decir, el individuo RH negativo se sensibiliza durante la primera vez y en la segunda vez, en el segundo embarazo, reacciona recién. En el primero no reacciona, acepta lo que está llegando porque está formando defensas. Pero ya en el segundo embarazo, ahí va a reaccionar. ¿Quién reacciona? El cuerpo de la madre. Y el cuerpo de la madre al reaccionar puede provocar unas falencias, unas fallas orgánicas y produce la muerte en la madre. Entonces, de esa forma se produce este proceso de incompatibilidades. Entonces, vean ustedes, reacciona rápidamente contra los eritrocitos del donante RH positivo y en una segunda vez destruyéndolos, los destruye esos, entonces es una lucha de poderes. Es decir, ocasionando una hemólisis propiamente dicho en la sangre de grado variable. Puede ser fuerte, puede ser débil, entonces ya produce una reacción en la madre. Y según o sea la concentración de sangre que está entrando al organismo materno. Entonces, vean, ya produce una serie de reacciones en el segundo. Y en el tercero va a ser peor porque hay mayor reacción, hay mayor defensa ya y hay mayor llegada ya de antígenos propiamente dicho positivos. También hay incompatibilidades en los grupos AB sobre todo. Vean ustedes, las personas pueden ser tipo A y solo aceptan otros A, O y O. Tienen anticuerpos contra el B, pero el tipo B solo acepta otros B y O y tiene anticuerpos contra el A. Entonces, vean ustedes, si el tipo AB acepta al A, al B y al O, pero reacciona contra, tiene anticuerpos propiamente dicho, que van a reaccionar contra estos. Y el tipo 0 solo acepta otro 0, tiene anticuerpos a todo lo demás. O sea, igual que el RH negativo y positivo. Si le llega un A, el otro es B, entonces no puede luchar contra él. Entonces tiene que formar otra vuelta antígenos. Pero esa formación de antígenos en estos grupos, sobre todo, no es tan catastrófico como en el RH positivo, como en los RSH, como en los factores. Los grupos no provocan mucha, digamos, lucha, porque si es AB, ya tiene el B o tiene el A o tiene el 0 para defenderse. O sea, la mitad ya se defiende y la mitad solo ataca. Pero en el RH negativo y el RH positivo son únicos. Entonces tiene que luchar todo contra todo. A lo que aquí la mitad contra la mitad. Entonces por eso no hay mucha reacción, digamos, del bebé en sí. En raros casos puede existir, pero en su gran mayoría no. Se defiende, digamos, la mitad contra la mitad y por ende no provoca ninguna reacción masiva en sí en este proceso.
Entonces, de esa forma vamos viendo, y aquí vemos que es la eritroblastosis fetal, llamada también enfermedad hemolítica, porque provoca hemólisis, como hemos visto, del recién nacido. Y al provocar hemólisis, ¿qué va a presentar el bebé? Una ictericia generalizada. Y esa ictericia, ¿ves? Puede ser fulminante, y esa ictericia va a llevar a un proceso muchas veces de alteraciones sistémicas y, lo más grave, a una alteración a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, y provoca lo que ustedes ya saben y han debido llevar, el kernicterus famoso, y ese kernicterus puede llevar hasta la muerte de la madre. Entonces vean ustedes, provoca eso, y del bebé. Es un trastorno sanguíneo en el que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su propio feto. Entonces tiene que luchar contra la sangre de su bebé, no contra el de su marido, sino contra el bebé que está ahí adentro. Cuando la madre y el bebé tienen tipos de sangre diferentes, o sea, negativo, positivo o 0, A, B o el ABO que hemos visto. Las causas, la forma más común de enfermedad hemolítica del recién nacido es la incompatibilidad ABO. Es la más común, pero no es tan fulminante, que generalmente no es muy grave, como ven. Otros tipos menos comunes pueden causar a veces problemas más graves. En algunos casos sí puede complicarse, pero si se hace un tratamiento a tiempo y adecuado, no pasa nada, solamente con colocarle, cuando se está tiñendo mucho de amarillito, colocarle a la luz o colocarle al sol, hace que se metabolice adecuadamente. Basta con eso para que regule el bebé su sistema. La forma menos común es la incompatibilidad de RH. Esa es la menos común, pero la más grave, la más fulminante, digamos así. Pero se puede prevenir porque en estos casos hay vacunas anti-RH. La Resuman-Berna, por ejemplo, es excelente, entonces se maneja esa vacuna. Pero en el ABO no hay vacunas. Entonces, por eso no es tan fulminante, pero en algunos casos, si se deja pasar más allá y no se hace un control adecuado, puede provocar hasta la muerte del bebé. Pero hay que siempre estar en control con él, con el neonatólogo o con el pediatra en estos casos. Y vean ustedes, es un trastorno que se produce cuando los grupos sanguíneos de la madre y del feto son incompatibles. Hay incompatibilidad ABO, los grupos, dice. O bien cuando la sangre materna posee el factor RH negativo, la sangre materna, y la sangre del feto es RH positiva, incompatibilidad de RH. Entonces, estas son las dos incompatibilidades. No cuando la madre es RH positivo y el bebé RH negativo, no. ¿Por qué? Porque el RH positivo, hemos visto, tiene aglutinógenos, tiene antígenos que pueden defenderse. Y el RH negativo que está llegando del bebé no tiene con qué atacar porque no tiene antígenos. Entonces no pasa nada. Vean, entonces ustedes ya me están entendiendo así, a una simple explicación. ¿Cuándo va a provocar una alteración y por qué va a provocar una incompatibilidad sanguínea? Vean que no es difícil poder entender este proceso de las incompatibilidades y ya sabemos por qué se llama RH positivo y por qué RH negativo. Estas incompatibilidades y RH se producen cuando el sistema inmune de la madre, porque ya tiene RH negativo, no tiene defensas, reacciona ante esas células fetales RH positivas que van a pasar a través de la placenta. Va a haber intercambio placentario, hemos dicho, entre sangre y sangre, entonces está habiendo intercambio y están provocando estas reacciones. Y de acuerdo a lo que va intercambiándose esa sangre, van creando los anticuerpos anti-RH contra ellas. Entonces la madre va creando esos anticuerpos paulatinamente. En el primer embarazo no crea, es mínimo la creación de anticuerpos, por eso no se defiende y no pasa nada, pero ya están atacando en el organismo de la madre y han provocado cierto daño en ese organismo materno. Y puede destruir el resto de los glóbulos rojos circulantes en el feto. Destruye, pero no la cantidad suficiente, digamos, para hacer una reacción. Destruye muy pocos, entonces no pasa nada por eso en el primer embarazo. Teniendo en cuenta que la formación de anticuerpos demanda un tiempo relativamente largo y es posible que el feto no sufra consecuencias o bien nazca de manera prematura. Vean, no, en el primer embarazo no va a provocar nada todavía en el feto, ni tampoco en la madre, pero el bebé puede nacer antes de tiempo, puede producirse un aborto porque está viendo una ligera reacción, pero en los primeros meses no se produce esa formación de anticuerpos, esa reacción propiamente dicho. Generalmente es en el último mes. Por eso es que no hay mucha defensa y no hay mucha reacción.
La incompatibilidad RH es una afección que se desarrolla cuando una mujer embarazada tiene sangre RH negativa, solo cuando hay RH negativa, siendo el hijo pero RH positivo. Y si el hijo es RH negativo y la madre RH negativa y el papá RH positivo, no pasa nada, no pasa nada. Tiene que ser entre la mamá y el bebé. Como la madre es RH negativo, su organismo no puede tolerar la presencia de glóbulos rojos RH positivos. O sea, es una reacción alérgica a los glóbulos rojos. En tales casos, el sistema inmunitario de la madre trata a las células fetales RH positivas como si fuesen una sustancia extraña y crea anticuerpos formando inmunoglobulinas G contra dichas células sanguíneas fetales. Entonces, vean, eso es lo que va produciendo esta incompatibilidad. Pero vean ustedes, solamente cuando la madre es negativa y el bebé es positivo. Es una reacción alérgica a la sangre extraña que está ingresando al cuerpo de la madre. La situación planteada dejó sensibilizada a la madre, o sea, el primer embarazo ya deja sensibilizada a la madre contra esos aglutinos RH positivos propiamente dicho. Si con el tiempo sucede otro embarazo de un feto factor también, otra vuelta RH positivo, entonces los anticuerpos que se han generado y que se han ido reaccionando paulatinamente poco a poco, digamos, con el anterior embarazo, o sea, antes generados, atraviesan la placenta para combatir con los eritrocitos RH fetales. Vean ustedes, al principio en el primer embarazo no han podido ingresar porque eran insuficientes, muy pocos, no han pasado la barrera placentaria, pero ya en un embarazo y se introduce ya porque ya se han formado en bastante cantidad y con una nueva llegada de RH positivos forman el doble o triple de reacción ya porque ya forman más anticuerpos y ya están, digamos, más preparados o más fáciles para formar anticuerpos, no como en el primer embarazo, donde no han podido formar anticuerpos rápidamente, pero ya en un segundo embarazo ya están avisados, o sea, sensibilizados, ya están avisados a que puede llegar cualquier momento otra reacción de ese tipo, entonces ellos ya forman rápidamente unas nuevas células, entonces reaccionan ya y atraviesan ya la barrera placentaria, ocasionando diversos trastornos que van desde una leve ictericia por aumento de bilirrubina en sangre hasta un cuadro grave de anemia por destrucción de glóbulos rojos o hemólisis. Entonces, ¿qué puede ocasionar esto? Un aborto espontáneo, porque no está entrando sangre, pero a ver reacción, esa sangre se está destruyendo y están produciendo una ictericia y están destruyendo glóbulos rojos, entonces, ¿qué no hay? Oxígeno, y ese bebé va a morir porque no tiene oxígeno, además que no está llegando sangre en buena cantidad, sino se está destruyendo y más bien está presentándose una bilirrubinemia a este nivel. Entonces el bebé se está tiñendo más todavía y se están destruyendo en todas esas células. Vean, eso es lo que va pasando. Y en la incompatibilidad ABO, algunas madres van a tener una población pequeña de anticuerpos inmunoglobulina G contra los antígenos ABO, entonces muy pequeño en su cantidad. Eso sí pueden reaccionar más rápidamente, así que pueden afectar al bebé la incompatibilidad ABO. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, la mamá tiene B, por ejemplo, y le llega A o le llega a B, entonces ya reacciona y lucha contra esa mitad y ya es poca la cantidad de inmunoglobulina que tiene que formar, entonces tiene más facilidad de poder reaccionar más rápidamente a esa sustancia extraña que está llegando. No así en el RH negativo, donde tardan en reaccionar y recién en un segundo embarazo reaccionan. En el ABO, ya en el primer embarazo pueden reaccionar porque ya, digamos, tienen la mitad de defensa y falta la otra mitad nada más. Estas reacciones generalmente son ligeras y menos de un 1% causan hemólisis grave. Vean, son rápidas las reacciones porque ya tienen con qué defenderse estas incompatibilidades de grupos A, B o A, o B, O, entonces esas. En la incompatibilidad ABO, la reacción se produce por la interacción de los anticuerpos anti-A o anti-B de la madre con los glóbulos rojos del feto. Entonces, de la madre reaccionan eso, porque la madre tiene A o tiene B, y reaccionan contra los que están llegando de afuera, contra los B o contra los A, por ejemplo, están reaccionando. De esta forma se presenta en un 15% de los nacimientos, especialmente en madres con grupos 0, que ellas tienen 0 y está llegando un A o está llegando un B, pero la madre puede reaccionar ante eso rápidamente porque el 0 reacciona y entonces
estos van a gestar hijos con grupos A o B. Vean, porque ha habido una reacción, pero no ha habido una destrucción masiva. Entonces van a nacer con ese grupo A o B, esos bebés que han llegado de esa forma hacia el cuerpo de la madre. Entonces vean ustedes aquí el grupo 0, la madre, llega un A, un B y después nacen con A, B o A, B o A o B, propiamente dicho. Entonces no hay mucha reacción en estos casos. Los síntomas es que los anticuerpos de la madre al atacar, al llegar, propiamente dicho, los del bebé y atacar por los rojos del feto provocando una hemólisis, y esto da por resultado que el bebé se vuelva anémico en sí. Como consecuencia, el cuerpo del bebé intenta producir más glóbulos rojos, entonces al haber anemia se están destruyendo glóbulos rojos y el bebé está, digamos, produciendo más glóbulos rojos porque los están destruyendo a sus glóbulos rojos positivos, los RH de la madre que ya han adquirido defensa, entonces los están destruyendo y el bebé trata de producir más en su organismo. O sea, como consecuencia, el cuerpo del bebé intenta producir más glóbulos rojos de forma más rápida para compensar la deficiencia producida por la hemólisis inmune. Esto hace que sus órganos se agranden, siendo perjudicial para su desarrollo. Vean que se percute mucho el proceso de los RH. Entonces, el bebé tiene que funcionar el doble o triple sus órganos para producir, digamos, una defensa y una nueva formación de glóbulos rojos. Entonces, como hemos hablado que el hígado, el vaso son los que van a producir al principio en el bebé propiamente dicho y después la médula. Entonces, vean, ahí se va produciendo y esos órganos, el vaso, el hígado, van creciendo más de lo debido porque su función hace que se desarrollen más. ¿Y cuáles son las consecuencias a las cuales va a llevar todo este proceso? Una anemia de grado variable causada por esa destrucción de eritrocitos, edemas generalizados en el bebé, ictericia color amarillento de la piel causada por la liberación de esa hemoglobina que se transforma en bilirrubina al ser destruidos los glóbulos rojos, aumento del tamaño del hígado, una hepatomegalia, del vaso, una esplenomegalia y del corazón porque tiene que bombear más el corazón y produce una cardiomegalia en los bebés. Y después, si no se mejora eso, puede llegar a una hidropesía. O sea, se va acumulando porque hemos hablado de que hay edema, y el bebé se va presentando y después llega a presentar una hidropesía generalizada, colecta líquido en los órganos fetales a raíz de trastornos cardíacos. Entonces, vean que se produce ya una hemólisis mayor en la sangre. Entonces, el diagnóstico se puede hacer este diagnóstico por un análisis de la sangre fetal, la sangre materna o del líquido amniótico propiamente dicho. Los tipos sanguíneos del feto y de la madre son rutinariamente determinados en las etapas tempranas del embarazo. O sea, ya en el control prenatal ahí nosotros ya tenemos que saber qué grupo y qué factor tiene esa madre o pedir al laboratorio para que tengamos digamos, un diagnóstico. Del bebé no sabemos, de la madre sí, pero del bebé más o menos nos damos cuenta. ¿Por qué? Por la sangre del padre. Entonces vamos viendo si va a provocar reacciones o no va a provocar ese bebé. Análisis de sangre de la madre para detectar anticuerpos anti-RH, eso tenemos que pedir en la primera consulta. Ecografías que evidencien agrandamiento de órganos o colectas de líquido en el bebé. Toma de muestra de líquido amniótico para determinar la tasa de bilirrubina que está existiendo. Toma de muestra de sangre fetal del cordón umbilical con el fin de determinar presencia de anticuerpos que estén pasando maternos, bilirrubina y cantidad de glóbulos rojos que está viendo y análisis de sangre del recién nacido. Entonces, vayan, esos estudios tenemos que hacer nosotros en el bebé si es que ya sabemos que la madre es RH negativo. Prevención. Si una mujer es RH negativo y no está sensibilizada, los médicos le administran 2 inyecciones de globulina hiperinmune RH, el resumen Berna que ya les dije. Y eso hace que, digamos, reaccione adecuadamente el organismo provocando anticuerpos. El Rogan, que se denomina también otra vacuna, durante el primer embarazo se puede introducir o si no en el segundo. Generalmente todos, el primero y el segundo, se hace la vacunación para que no exista una reacción inadecuada del organismo. La forma de evitar la eritroblastosis fetal es identificar el RH materno, sobre todo en los primeros meses del embarazo o digamos ya en las primeras etapas.
Las que poseen anticuerpos anti-RH deben recibir inmunoglobulina RH en los primeros meses de gestación y una segunda dosis a las 72 horas de producido el parto. En las primeras 72 horas del parto, ahí es donde hay que vacunar. ¿Por qué? Tenemos esas 72 horas porque primero va a nacer el bebé. Nace el bebé y inmediatamente el neonatólogo tiene que hacerle el grupo y el factor RH y el grupo sanguíneo. Y una vez que le ha hecho eso, ahí nos va a decir, ¿es RH positivo o es negativo? Entonces, si la mamá es negativo y el bebé es negativo, no hay que hacer ninguna vacunación. Pero si el bebé es positivo y la mamá es negativa, hay que vacunar. Y si son grupos, digamos, cero la mamá y es A el bebé, entonces hay que controlar nada más. No hay vacuna para eso, pero sí para los RH. Entonces, por eso tenemos 72 horas para saber esos valores y hacer la respectiva vacunación a la madre. Muchas veces se las realiza en el proceso de gestación, la vacunación, pero digamos, a veces con el hecho de prevenir de que se produzca un aborto, pero si hay un buen desarrollo, un buen crecimiento, ecográficamente vemos que todo está yendo bien, no es necesario porque puede ser que sea RH negativo igual que la madre y por eso está desarrollando adecuadamente. De esta forma se previene que los anticuerpos RH maternos reaccionen con las células RH fetales. Entonces hay que ir controlando paulatinamente durante el proceso de gestación. Tratamiento, transfusiones de sangre al feto a través del cordón umbilical, se puede hacer a veces dentro de la cavidad uterina, aquí no realizamos eso, provocar un parto prematuro en la medida que el feto tenga sus pulmones desarrollados con el fin de evitar de que crezca más el bebé y produzca más reacción en la madre. Crece más, entonces hay más glóbulos rojos o más factor RH positivo y por ende mayor daño a la madre. Entonces evitar de que crezca más y empeore el cuadro. O sea, preferible es retirarlo antes de tiempo si vemos que todo está maduro. El tratamiento se basa en transfusiones de sangre, que a veces se les está haciendo intrauterinamente, en el exterior se realiza eso, con glóbulos rojos en la circulación del bebé. Entonces la transfusión está indicada si el feto es menor de 32 semanas. Entonces vean, se puede realizar y el hematocrito es menor a 30%. Y se va realizando, se va haciendo un control y entonces de esa forma vamos haciendo una transfusión. En nuestro medio no se realiza, pero se puede realizar. Después hay que realizar oxigenoterapia, hay que realizar fototerapia, o sea, una luz blanca o colocarlo hacia el sol para que vaya destruyendo ese exceso de bilirrubina y no se vaya tiñendo el bebé en sí por esta reacción que está presentando. Se puede hacer la sanguinotransfusión después que ha nacido el bebé, es un procedimiento potencialmente salvavidas que se lleva a cabo para contrarrestar los efectos de la ictericia severa o cambios en la sangre debido a enfermedades como la anemia drepanocítica, sobre todo que puede presentar el bebé. Entonces, para eso se realiza a veces transfusión. Los riesgos generales son los mismos de cualquier transfusión que se puede presentar: coágulos sanguíneos, cambios en la química de la sangre, problemas cardíacos pulmonares, infecciones, shock. Entonces lo mismo puede pasarle en el bebé. Entonces es una transfusión, entonces las reacciones son las mismas. Tratar las siguientes afecciones: enfermedad hemolítica del recién nacido, alteraciones severas en la química corporal, ictericia severa en el recién nacido, crisis de pranocítica severa, efectos tóxicos de ciertos fármacos. Entonces, para eso se puede hacer también sanguíneos transfusiones para controlar y cuidar al bebé adecuadamente. Entonces, ahí estaríamos concluyendo ya con este tema de eritroblastosis fetal. Lo que más me interesa es que ustedes sepan diagnosticar cuándo se presenta la incompatibilidad, por qué se presenta la incompatibilidad y qué es lo que debemos hacer, digamos, qué debemos nosotros requerir para ver si hay incompatibilidades o no hay incompatibilidades y comunicarle al neonatólogo porque es el que va a decidir después y nosotros con la vacunación que se debe hacer a la madre. Entonces, de esa forma ya concluimos esto y entramos a otro proceso que es un sufrimiento fetal que también ustedes lo van a llevar en pediatría o en neonatología porque así está supeditado, pero siempre me gusta un poquito darles a conocer algo de lo que hay. Esto es un temita un poco largo, pero vamos a ir avanzando rápidamente. Ya sabemos que la placenta, propiamente dicha, ahí tiene defensas. Las defensas que va a adquirir el bebé en cuanto a no entrar en un sufrimiento fetal están en la placenta, que tiene un exceso de vellosidades, la afinidad de la hemoglobina, los tejidos fetales que tienen resistencia a las acidosis, entonces que permiten una pervivencia
en situaciones deficitarias de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento fetal? En la gran mayoría, la insuficiencia de llegada de oxígeno. O sea, la placenta, ¿qué función cumple? De intercambio feto-maternal depende del correcto aporte sanguíneo del espacio intervelloso, que llegue buena cantidad de sangre, intercambio normal a nivel de la membrana placentaria, capacidad del feto para transformar la sangre en cantidad y en cantidad suficiente, entonces que pueda metabolizar ese aporte sanguíneo, y aporte de sangre al útero en cantidad y calidad adecuados. Entonces, eso tiene que regularizar la placenta, propiamente dicho, cuando le llega la cantidad y el aporte normal. El sufrimiento fetal es una perturbación metabólica, vean ustedes, que también pasa en la gente mayor, cuando muere pasa lo mismo. Es una perturbación metabólica compleja ocasionada por una disminución de los intercambios materno-fetales. O sea, de instauración aguda o crónica puede ser este intercambio. Un proceso de sufrimiento fetal agudo o crónico, que puede ir desde los primeros meses hasta el final, o puede presentarse en el último momento, digamos, del embarazo o a medio embarazo, y que puede ser, por lo tanto, aguda y crónica, que conduce a una alteración de la homeostasis fetal de carácter funcional temprano, que puede llevar a unas lesiones tisulares, transitorias o permanentes, y conducir a una muerte celular o dejar secuelas perinatales a la larga. Entonces, vean, lo más importante es el aporte normal de sangre y oxígeno que puede llegar. Y eso hemos hablado y en anatomía, vean, la arteria uterina, que es la principal, que va a llegar, la que va a aportar con sangre hacia el cuerpo del útero, a la placenta y al bebé. Lleva acá por las arterias arcuatas, que son las que están, o arciformes, que rodean a todo el útero. Luego, por medio de sus derivaciones, las arterias radiales se introducen en las paredes del útero y llegan hasta la membrana basal. Por medio de la arteria basal, llegan a la decidua, que es la reacción trofoblástica que provoca el trofoblasto en la capa superficial del endometrio y forma la decidua. Hasta ahí llegan las arterias espiraladas y entran y se presentan en la placa basal. Y luego de la placa basal llegan al espacio intervelloso y forman la cámara hemática, y posteriormente por los cotiledones van a ir hasta los troncos vellositarios de tercer, segundo, primer orden y al cordón umbilical. Entonces, esa es la circulación propia que va a sufrir, digamos, una serie de modificaciones para que se presente el sufrimiento fetal. Y vean ustedes, al haber sufrimiento fetal, entramos en estos tres procesos, igual que en la gente mayor, cuando está en los últimos momentos. Entramos primero en una hipoxemia, luego entramos en una hipoxia y en una asfixia. Ese es el proceso del sufrimiento fetal. Entonces, una hipoxemia, que significa una disminución del contenido de oxígeno que afecta a la sangre arterial solamente. Ya después no se modifica eso, entramos en una hipoxia, ya esto significa una disminución del contenido de oxígeno que afecta a los tejidos periféricos. ¿Ya? Y después de afectar a eso, si no regulamos eso, entramos ya en una asfixia. ¿Pero qué pasa en la asfixia? Significa una deficiencia general del oxígeno que también afecta a órganos ya centrales, que van a provocar ya daños, propiamente dicho, si el bebé nace o vive. Entonces, igual que en las personas mayores. Vean ustedes las figuras de ahí abajo. La hipoxemia va a provocar disminución del contenido de oxígeno que solamente afecta a la sangre arterial. Ya en la hipoxia ya está alterando a los tejidos externos, propiamente dicho. Ya no está yendo hasta los pies, ya no está yendo a la cara, nada, y vean la carita y los pies del bebé ya están morados porque no está llegando oxígeno suficiente ya a los extremos. Y en la tercera, ya la asfixia, ya no está llegando sangre adecuada ni oxígeno al cerebro, a los miembros, al corazón. Ya el bebé está con daño cerebral. Entonces, ese es el proceso que llegamos, y todos pasamos ese proceso cuando estamos entrando a esos procesos de hipoxemia, hipoxia y asfixia, y quedamos con daños cerebrales a veces. Entonces, a eso es lo que se llega. Vean ustedes, esta es la fisiopatología de un sufrimiento fetal. ¿Y cuál es la clasificación? Como ya se ha dicho, por su aparición puede ser aguda, y esta puede ser primaria o secundaria, o puede ser crónico el proceso del sufrimiento fetal. Entramos a un crónico